Estoy impactada por cómo se ve acá. No es la ciudad con más atracciones, no te vas a encontrar una Torre Eiffel y un gran museo a cada paso, pero es una ciudad donde te imaginas viviendo y decís, qué bueno sería estar acá. Por todos lados hay playitas para meterte en el río. Entonces ahora estamos yendo a probar, les voy a mostrar un poco cómo son estas estructuras. Es buenísimo porque nunca me imaginé que en el medio de Copenhague iba a haber un montón de gente en chancletas y malla. Hay lugares donde la gente solamente baja por la escalera y se mete al río así como quien se mete en la pileta, pero es el río. Y no sé si se ve muy bien, pero no está tampoco tan limpio. El otro día estábamos caminando por acá y pensé como, arre, ¿por qué si tienen tantos recursos no pusieron como una barandita para que nadie se caiga? Y es porque quieren que la gente se caiga. Está pensado para que la gente venga y se meta. Y hay algunos lugares que tienen más reparo, que tienen un guardavidas, y otros lugares que dicen, bueno, vos haces lo que quieras, con tus riesgos, metete y listo. Esta ciudad está pensada para habitarla y vivirla. De hecho, se nota cómo le dan mucha importancia al urbanismo para poder disfrutar cada vez más la ciudad. Por ejemplo, atrás mío hay una cancha de básquet pública, hay bancos por toda la ciudad para sentarte, ranchear, tomarte tu birrita. Hay muchos parques, hay estructura para hacer deportes, hay fuentes de agua, hay baños públicos. Digamos, es una ciudad que está pensada para pasar tiempo afuera y no solamente para transitar de lugar comercial a lugar comercial, sino para poder realmente vivirla y explorarla. El tema del transporte es una cosa bastante loca porque nadie controla nada. Como que vos te podés subir al colectivo sin pagar, podés subirte al subte sin pagar, así nomás. Pero hay muchos controles. Si vienen, no intenten colarse. Yo los conozco porque les va a caer una multa. Esta ciudad es como la capital mundial de las bicicletas. Acá es como el medio de transporte más común. Lo usan muchos tipos de personas, o sea, lo usan las personas más grandes, lo usa la gente para llevar a los chicos al colegio, para moverse así en familia. Y está buenísimo porque no se escucha tanto el ruido de los autos. Por ejemplo, este puente es un puente bastante grande y tenemos solamente bicicletas o peatones. Nada de autos, entonces hay bastante infraestructura y eso está buenísimo porque hace que sea un poco más seguro andar en bici. También hay muchas reglas, por ejemplo, ya vimos bastantes caminos de bicicleta que te dicen cómo posicionarte como si fueras en auto, como si doblás a la derecha por este carril, si doblás a la izquierda por este. Y hay varias cosas que tenés que respetar, por ejemplo, para irte a la derecha tenés que poner la mano a la derecha, para frenar tenés que hacer mano para arriba. Se toma muy en serio el tema de ser un buen conductor y respetar las reglas, los semáforos. Y te recomiendo que si venís acá, por favor, antes de cruzar la calle, mires para un lado y mires para el otro, porque lo más probable es que vengas en una bicicleta te pise. Las bicicletas las dejan así en la calle y no le ponen ningún tipo de antirrobo. O sea, le ponen algo para que bloquee la rueda, pero nada más. O sea que si venís con fuerza con un camioncito, te llevas todo. Un momento para pedirte que por favor, si te está gustando este video, te suscribas al canal y nos des algún like, nos dejes algún comentario o alguna cosa que haga que el algoritmo nos promocione. No paro de sorprenderme por el nivel de inglés que tienen acá en Dinamarca. Todo el mundo habla inglés. Nos contaban algunas personas que acá hay trabajos en los que solamente hablas inglés y que la mayor parte de los daneses a la edad de 18 años ya son bilingües. Y bueno, es muy práctico para viajar y también para abrirse al resto de Europa, ¿no? Porque solamente hay 5 millones de personas acá que hablan danés. Algo que sí no me gusta mucho de esta ciudad es el tema de los precios. Es una locura. De hecho, casi no vengo porque para alojarme me costaba 60 euros quedarme en una cápsula. O sea, en una cápsula como una especie de hostel donde dormís en la cama, que está toda cerrada, pero no tiene ventilación. Y todos los comentarios dicen, olor a culo, todo sucio. Entonces yo estaba como, oh mierda, voy a pagar 60 euros la noche para dormir en un hostel, cápsula sin ventilación. Y bueno, al final encontramos otra solución, pero la verdad es que es bastante caro. Y por ejemplo, no sé, tomarte una birra te puede costar más o menos 80, 90 coronas danesas, que es más de 10 euros. Acá tenemos un departamento de 106 metros cuadrados. Está lindo, está bonito todo. Pero tenemos como 1.100.000 euros. Escucharon bien, es una locura.
todo es muy caro acá, entonces vinimos al IKEA a comer. Nos compramos unos panchos vegetarianos y bueno, y salen como €1 cada uno, bastante bien. Pero además de todo esto, Copenhague tiene un barrio increíble que se llama Cristiania, que es una antigua base militar tomada por militantes hippies que ocuparon el lugar e hicieron su propia ciudad dentro de esta ciudad. Así que si te interesa, por favor, anda a ver el otro video que hicimos porque claramente no iba a entrar todo en un video. Y es algo flashero como hay muchas cosas relacionadas con la ecología. Acá es como un punto muy central en la vida y en el pensamiento de la gente. De hecho, muchos autos eléctricos, bueno, el tema de la bicicleta, el reciclaje también está muy dividido y se lo toman muy en serio. Es un flash. Y al mismo tiempo, obviamente, no vamos a desprestigiar a todo el resto de los países porque la verdad que acá también vas al supermercado y es toda la comida adentro de un plástico, todas las verduras en una bolsita. Así que bueno, está bueno, pero no nos vamos a comer el verso de que acá son más ecológicos que en el resto de Latinoamérica. Ahora estamos en verano y hay un programa de la ciudad que te recompensa por hacer acciones ecológicas. Se llama Copenpay y lo que hace es que tiene acuerdos con distintos lugares, tipo con museos, con bares, con actividades turísticas, etcétera. Entonces, si vos vas, por ejemplo, y mostrás que en el día hiciste más de 5.000 pasos, te regalan un café. Si juntás basura, te dan una hamburguesa, no sé, cosas así. Nosotros lo queríamos hacer y dijimos, vamos a juntar basura en Dinamarca a cambio de un plato de comida. Pero lo que sí vamos a hacer es mañana ir a andar en kayak al río de Copenhague. Entonces ellos te prestan un kayak y vos lo que haces es ir remando y juntando la basura, limpiando el río. Esto, mi camarógrafo no me puede ayudar porque está filmando, entonces yo te voy a llevar todo. Vamos a nuestro kayak allá atrás, que es el Green Kayak, porque esto es una asociación que se llama Green Kayak y que hace esto en varias ciudades, que puedes disfrutar de un paseo en kayak mientras ayudas a limpiar el río. Buenísimo. A navegar. No soy la persona más capaz para juntar basura en un kayak, perdonen amigos, pero hasta ahora esto es puro miedo y terror. Como que es muy difícil avanzar, no tengo la suficiente fuerza y es muy agotador, pero bueno, es gratis, así que aquí estamos. Ahora, la verdad que me empieza a gustar un poco. No sé por qué tengo hasta el chaleco si sé nadar y encima no hay ni profundidad para nadar, pero bueno, era parte del look. Y nada, está lindo ahora, está lindo, genial. Este es el pico y bueno, tenemos que ir agarrando basura así. El único pequeño problema de esta situación es que no hay basura, o sea, no hay nada, como que ya anduvieron en kayak gratis muchas personas, no veo nada. Ahí veo algo, pero nos estamos yendo muy rápido. Ese es el tema, que no dominamos esto, no dominamos. Ahí está la bolsa, la veo, para allá. No, la bolsa, te paremos. ¡Ay! ¡Qué adrenalina! Esta bolsa fue a nosotros que se nos cayó. Y fue muy difícil agarrarla. Bueno, ya tenemos que ir a dejarla porque tarde. Volvimos. Ahora tenemos que sacar el kayak. No encontramos basura. Y bueno, eso es todo. Esta actividad es perfecta para quienes les gusta hacer kayak. ¿Quiénes no? Es una cagada. Y bueno, yo me imagino, por ejemplo, el tipo que está allá. Cámara, por favor. A él le gusta hacer kayak.
Lo que me encanta acá es que te tomas un subte y llegás a lugares como en el que estamos ahora, que es la playa. De hecho es muy loco porque desde acá podemos ver el puente que conecta con Suecia, o sea, pasando ese puente ya es Suecia. Me parece muy flashero eso de cómo organizan la ciudad para que también puedas disfrutar de estos espacios. Y también está bueno para que no nos olvidamos en Latinoamérica que acá en Europa se apuesta muchísimo a lo público y por eso también es tan lindo. Bueno amigos, espero que a ustedes les haya gustado esta ciudad tanto como a mí y nos vemos en otro video.